El arte es una vía de comunicación, de transmisión de ideas, de emociones, que incluye dentro de sí mismo diversos lenguajes estéticos según la disciplina que se abarca. Lenguajes que conllevan la fascinante cualidad de no tener que ser aprendidos por el público con anterioridad al hecho artístico para poder ser comprendidos. Durante la historia de la humanidad, siempre los artistas representaron en mayor o menor medida el sentimiento de su pueblo. Después estará la técnica más o menos sofisticada y la sensibilidad que dará nombre a lo que usualmente llamamos grandes artistas. Mozart, Picasso, Shakespeare, todos maravillosos exponentes de diversos movimientos o estilos. Pero detrás de estos nombres están los miles de artistas que constituyen los movimientos culturales, que más allá de su disciplina, son un espejo de la realidad en la que les tocó vivir. El arte es uno solo, que cuenta lo que va sucediendo. Y luego están las formas en las que esta expresión se representa. Música, teatro, plástica, historieta, literatura, títeres, danza, fotografía. Son solo algunas de las tantas disciplinas artísticas que encontramos hoy en día. Las hay más legendarias, como el teatro de sombras, u otras más modernas, como la animación. Buenos Aires es una de las capitales culturales más prolíficas e importantes del mundo, con o sin tecnología, en grandes producciones o en circuitos under. En Buenos Aires hay una vasta variedad de artistas que construyen el arte contemporáneo de nuestros días. Para mí en este momento la música popular argentina está atravesando una situación de bastante actividad, me parece, y en un punto también de crisis, creo, ¿no? Donde creo que en este momento histórico es difícil saber cuál es la música popular argentina, desde que existen un montón de manifestaciones, digamos, que vienen de una raíz, digamos, tal vez de larga data. Pienso en cosas como el tango, el folclore, y pienso también en formas nuevas, qué sé yo, de los Beatles para acá, por decir algo, del rock para acá. El otro día conocí un grupo de chicos que hacen reggae, y bueno, digamos, sienten una propiedad y una necesidad genuina de hacer música desde este lugar del mundo a través de esa música, como puede pasar gente que hace jazz, etcétera, etcétera. Me parece que es muy variado lo que hay, y a la vez me parece que también hay una crisis, digamos, no de producción, porque hay mucha cantidad, ¿no? Pero sí tal vez de encontrarle como un sentido. Siento que es un momento donde me parece una coctelera funcionando que tal vez nunca más deje de ocurrir, ¿no? Tal vez a partir de ahora todo sea mezcla, todo sea hibridaje, ¿no? Yo creo que la historieta en la Argentina está pasando por un bastante buen momento, que no sé si existe decir eso, pero comparado con tiempos, con las últimas 2 décadas, diría que es un buen momento. Comparado con más décadas atrás, diría que es un muy buen momento. Pero a mí perdón, ¿no? Pero me parece que no es la comparación no es válida con 2 décadas atrás, pero no porque es la historieta argentina. En general, es otro país argentino. Creo que es otro planeta. Creo que han cambiado las maneras de producción y ha cambiado
el lugar que ocupa la historieta. O sea, la historieta ha dejado de ser un entretenimiento masivo y se ha transformado en un arte aplicada, claro, si quiere, sí. para... Sí, por eso también, digamos, el momento que está pasando al haber alguna que otra revista más y las editoriales chicas dedicarse un poco a producir libros en vez de revistas, hace que también tenga un estatus cultural y social tal vez un poco más alto, cosa que creo que a nosotros no nos interesa en absoluto, no sé, pero... No, a mí me interesa o me preocupa muchísimo más que la industria de la historieta, tanto en Argentina como en la mayoría de los países, pero en Argentina lo que nos toca directamente, tenga muchísimo menos de industria o casi nada de industria, y se pague cada vez menos por el mismo trabajo, o a veces menos por más trabajo, ¿no? La animación es disciplina artística cuando hablamos de cine de animación de autor, que es un costado del cine de animación, ¿no? Aquella animación en donde se cuentan historias, o de pronto no se cuenta ninguna historia, porque también mucho cine de animación abstracto, que es muy interesante. Pero bueno, es una imagen, un mundo muy particular en donde el animador, el artista creador, manifiesta un clima muy personal, muy particular, que tiene que ver con lo poético, con lo artístico. Y ahí es donde el cine de animación es arte, ¿no? Es algo que, como lenguaje, tiene bastante en común con el cine, por ejemplo. Eso es como una particularidad muy interesante del teatro de sombras contemporáneo, que no es el tradicional, ¿no? Es como otra manera de encarar el lenguaje de narración audiovisual. Sí, la otra vez justo estuvimos dando una charla y estábamos hablando y trazando puentes entre diferentes lenguajes. Entonces yo comentaba que hace poco había estado en un festival de animación y bueno, en ese festival, hablando con viejos animadores, se escuchan, me matan, que claro, a fines de los 60 los locos estaban animando en un contexto bastante diferente al contexto actual. Pero me quedó mucho el concepto de animación, y de eso un poco estamos hablando la otra vez, ¿no? De la animación que viene de ánima, que ánima viene de alma, de dotar de alma a un objeto, y esos conceptos que se acercan mucho, bueno, al títere, a lo que nosotros quizás aprendimos más como manipulación, quizás que como animación, pero que bueno, este concepto de animación me parece que es interesante para tenerlo en cuenta, sobre todo también porque tiene que ver, haciendo como un salto en el tiempo, con los orígenes también, ¿no? Animistas del teatro sombra, que es un poco lo que también Gaby habla mucho en los talleres. Claro, como que hay... El teatro de sombras nace desde una concepción animista del mundo y no era un espectáculo para divertirse. Momentos de vanguardia o de quiebre en la historieta argentina, yo creo que son varios. El vivido por nosotros, él cuando era muy chiquito, dice, yo no, era medio un señor más grande, fue la revista Fierro. La revista Fierro vino En los 80. En los 80, exacto. Vino a reformular lo que era el concepto de historieta industrial y de historieta en la Argentina, que era el canon llevado adelante por Columba y por Record, ¿no? Con Scorpio, Titvid en su segunda aparición y demás. Pero me parece que anteriormente había hubo otros hechos que fueron de quiebre y de vanguardia con lo que era el status quo de la historieta. Creo que en una primera instancia la aparición misma del concepto del lenguaje
historieta en revistas como El Mosquito, en donde los personajes caricaturizados de los políticos hablaban como en cintas de texto. Creo que eso fue una vanguardia en sí mismo, no una vanguardia de la historieta, sino una vanguardia gráfica. Más o menos y eso de fines del siglo pasado, fines del siglo XIX, principio del siglo pasado. O sea, principio del siglo XX. Pero después, creo que Hora Cero y todo lo que fue Oestergel y todas sus revistas incorporaron otro nuevo elemento que hasta ese momento había ido creciendo, no de manera como rupturas vanguardistas, sino como en un crecimiento constante que llegó a ser la época de oro del humor gráfico argentino, con Divito. Claro, fines de los 50, cuando Claro, Hora Cero y la Editorial Frontera estaban como en pleno auge. Sí, creo que ahí se funda lo que sería la historieta moderna y la historieta de autor en gran medida, pero excediendo las fronteras de la historieta argentina, ¿no? O sea, creo que hay una marca puesta claramente, bueno, qué sé yo, Hugo Pratt, si bien era un dibujante que venía formado, un historietista que tenía su formación, termina de armarse como autor al lado de Oestergel trabajando acá, y eso se nota en bueno, La balada del mar salado, que es la primera aparición de su más importante creación, que es el corto maltés. Se nota la impronta de lo aprendido acá. Y después El Eternauta, que sea más o menos, bueno, Claro. a fines de los 50, ¿no? Sí, sí, sí. Que marcó como tal vez lo que sería el inicio de una historia larga, ¿no? Lo que ahora podemos conocer como una novela gráfica y que sigue teniendo vigencia, que bueno, nace en toda esa época, ¿no? Y todas esas estructuras que se crean se terminan rompiendo después, de alguna forma Sí, yo creo... con fierro, tal vez, ¿no? Una cosa más loca, menos estructurada, ¿viste? Menos estructurado gráficamente, creo que ha tenido muchísimo más impacto en lo gráfico que en el guión, Sí. ¿no? Creo que la ruptura es gráfica, sobre todo. Sigue teniendo vigencia la estructura narrativa de ciertos personajes que buscan algo, los protagonistas. No, en general en el público me parece, ¿no? Que sigue buscando una historia. Sí, a mí me parece, sin falsa modestia, porque uno ha formado parte de historietas reales, uno forma parte de historietas reales, pero creo que el aparecer de historietas reales hace unos, ¿cuántos? 6 años, 5 años. En algún punto también inauguró una ruptura en lo que era la aventura, ¿no? O sea, mientras que la historieta argentina en casi todas sus encarnaciones de una u otra manera siempre usaba la aventura como columna vertebral de lo que iba a narrar, creo que el primer intento de historieta no tan aventurera y más bien de contar situaciones y de tomar la autobiografía, que sí es un género que existe desde hace un montón y que el indie americano lo ha llevado adelante muchísimo tiempo antes, pero creo que eso sumado a un espacio como un blog en donde permitía el contacto directo con el lector, que no era una carta que le llevaba cada tanto al redactor y el redactor, si le parecía, se la daba al historietista, sino que era él subía una página y a los 15 minutos tenía un tipo diciéndole algo. Me parece que eso también ha sido uno de los últimos hechos relevantes y sí, diríamos la fiebre de los 80, el boom de los fanzines de los 90, de fines de los 90. Sí, sí. Y a mediados de la década del 2000, ¿cómo se dice? Del nuevo siglo. Del nuevo siglo viene todo este tema de los blogs, como dice Max, el tema del comentario inmediato, que es lo novedoso, ¿no?
historieta, digamos, de donde yo tomé cuando empecé a dedicarme a esto, fueron fundamentalmente Fontana Rosa, Hugo Pratt y un arco más o menos amplio de autores independientes norteamericanos que desde fines de los 60, 70 y también los 90 venían haciendo como un trabajo autoral más autoral, digamos, propio, ¿no? Sin tener en cuenta las exigencias del mercado. Que te puedo nombrar, o sea, Peter Buck, Dan Close, Joe Sacco, etc. Pero básicamente son esos. Y después, después leí mucho, leí todo, leí todos los superhéroes, manga, y todos te dejan algo en realidad, ¿no? O sea, los que más me influenciaron fueron estos que nombré, y los sigo leyendo cada tanto. Bueno, en mi caso las influencias quizás es un poco más errático, más raro. He ido cambiando bastante. En una primera instancia mis ganas de ser dibujante fueron absolutamente influenciadas sobre todo por Columba, que yo leía Columba. Lo cierto es que después con el tiempo ni siquiera me reconozco en ellos, ¿no? Pero a mí, yo leía eso, leía unas revistas que se llamaban Fitito, dibujadas por un gran dibujante, se llama Manken. Y después creo que las influencias ya más maduras son Fontana Rosa, sin duda alguna, tanto en su faceta como escritor como en su faceta como historietista o humorista. Kino, Pratt, creo que la primera vez que vi a Pratt se me abrió como en la frente, me acuerdo exactamente el día, o sea, no el día por número, pero me acuerdo la tarde de noviembre que lo vi y que tenía 12 años. Es un territorio con límites muy difusos, porque se puede ser underground y a la vez se puede estar... hay como dos variantes, ¿no? El underground de forma y el underground temático de fondo, ¿no? Entonces el underground de forma es, uno puede imitar a un tipo, como hablábamos hace un rato, a cualquiera afuera o a cualquier grande que exista, no sé, y copiarlo o estar muy influenciado y editar en fotocopias, ¿sí? Y el underground como más de fondo o temático o de vanguardia narrativa. Perdón, sí. Porque no sé si quedó claro. Lo que quiere decir es que yo puedo agarrar y dibujar como John Romita y hacer superhéroes, hacer fotocopias y, digamos, exacto, soy under pero de forma. Claro, el John Romita ya existe, no te van a contratar a vos porque está el John Romita. Por eso, ¿cómo me equivoqué? Cagaste. O ser, digamos, un vanguardista en la forma y sin embargo tener una edición o una salida o lo que sea, que se ve incluso en La Fierro, se ve en La Nación, se ve en Página 2, sí. Sala, sí, por ejemplo. Sí, creo que Sala... que digamos vienen de un underground de los 90 y llegan a los medios en algún momento. Creo que Liniers en algún punto también. Liniers, por eso, La Nación y vos también. O sea, son toda gente que venimos del underground total, o sea, donde no había nada, donde si no te hacías vos las cosas no había editores. Y bueno, con el tiempo también las generaciones van llegando a los medios. Las generaciones nuevas, ¿sí? Porque también los medios lo van pidiendo, es una cuestión de seguir. Sí, se va acomodando, se va acomodando va cambiando digamos, el patrón, claro. El patrón de lo que deja de ser underground y pasa a ser claro. Establishment, y entonces aparecerá atrás
gente que pida por la cabeza del establishment que hay, Es cierto. suponiendo que nunca Pero estuvo en el under, ¿no? el historieta es como que se mezcla, ¿no? Porque uno puede estar publicando en La Nación y hacer su fanzine, o publicar en un blog, que el blog de alguna manera sí es como una especie de underground moderno. Entonces no es tal vez como en el teatro, donde tenés las grandes figuras y el teatro under, ¿no? Bueno, no sé nada, pero por lo que escucho. El historieta es como que podés ir y venir, te mezclás, estabas en un lado y después empezás en la nada y saltás a publicar en un medio grande. Y creo que también todo esto de los blogs y, o sea, todo lo que es la comunidad, las redes sociales y demás, lo que está permitiendo es una mezcla en donde quizás desde el underground y sin ser conocido tenés más repercusión que estando en los medios formales, ¿no? Lo cual no sucedía puntualmente. Puntualmente, digamos, la referencia que más estoy, de la cual me estoy aprovechando es Piazzolla, ¿no? En este momento donde he armado un quinteto con una formación, digamos, idéntica a la de él. La única diferencia es que él tenía una guitarra eléctrica y nosotros contamos con una guitarra criolla, y sobre todo, más que la instrumentación o más que el estilo específico de Piazzolla, es como todo su acercamiento, digamos, a la música popular argentina, ¿no? Todo desde el vínculo que generó con el género tango, cómo se posicionó, cómo desarrolló, digamos, su genio musical en diálogo con ese género, donde de alguna manera jugó con la definición del género, y eso es su capital artístico, creo que más grande. Y esa inspiración es de alguna manera lo que me impulsó a buscar, como en ese sentido, en como el hecho de que él haya elegido el tango como patria, ¿no? Musical. Yo hago tango, decía él. Y después otra influencia muy grande y ya mucho más cercana, y se trata de un par, digamos, de un colega, tiene que ver con un aspecto aparentemente no musical, pero que es definitivamente musical y de grupo. Ha sido Juan Cruz de Urquiza, que es un colega, amigo, con el que hemos compartido una situación de grupo, que se llama Quinteto Urbano. Y él también fue como una gran inspiración, un gran maestro para mí de, bueno, cómo se hace un grupo. Disciplinas artísticas, principalmente el teatro y la danza. Con la que tengo más afinidad es con el teatro. La danza es algo que, digamos, como que en sí mismo me ha costado siempre como espectador, inclusive. Y el teatro siempre fue muy cercano, porque mi papá era escritor de teatro, entonces siempre estuvo cerca, siempre vi teatro. Y en estas experiencias que tuve concretamente en los últimos años hice varias músicas para obras de teatro, y fue muy interesante, más que la articulación de la música con el teatro, que es por supuesto rica y era, digamos, era lo que tenía que ver con mi participación. Yo tenía que ser capaz de proponer una música que articulara con la obra. Lo que más me impactó del contacto
Bueno, el teatro es la profundidad del trabajo, el vínculo texto, actores, director, digamos, cómo la letra escrita se somete a un proceso de trituración, ¿no? Es como que se toma ese texto, se lo prueba, a ver, vos no hables, vos, a ver, decilo así, no, pero si me lo decís así, la participación, hay una articulación ahí de la cual la tenía olvidada de alguna manera. A veces los músicos solemos ser mucho más parcos o mucho más técnicos, depende de cada grupo, ¿no? Hablo de mi experiencia. Mucho más de, uy, este pasaje no lo hice, o qué sé yo, che, nos equivocamos acá, te fuiste de tiempo. Y a veces no sobre el contenido o sobre el objetivo, digamos, de X pasaje musical. Y eso me hizo recordar de, uy, pará, estamos construyendo sentido, ¿no? O sea, esta gente está poniendo en acción un texto, una idea, y es muy consciente de que lo está haciendo. Me hizo notar a veces que nosotros en nuestro proyecto nos costaba encontrar ese foco, o hasta nos daba un cierto pudor de entender, bueno, esto es dulce, esto es contundente, esto es con todo, esto es, bueno. Que con respecto al arte underground, siento que le aporta, digamos, una cosa orgánica, digamos, es como un pulmón, ¿no? Es algo donde se respira, digamos, las intuiciones de un colectivo de gente, ¿no? Notablemente disciplinas como el teatro creo que tienen eso totalmente asumido, incorporado, ¿no? Esa cosa, porque claro, underground también es un modo de producción, ¿no? Es como definir reglas de juego, bueno, esto lo hacemos así, en una disciplina que lo permite, como el teatro, ¿no? Donde necesitas básicamente un espacio, ya con eso puedes arrancar. Yo lo valoro altamente el underground, tanto en la música como en cualquiera de las disciplinas. Me parece que ahí es donde cada uno de nosotros, o cada uno de nosotros, cada uno de los artistas cachorros, digamos, los que están arrancando, es como que ponen la pata ahí, y ahí es como que se define mucho de lo que a lo largo de tu carrera vas a estar permanentemente dialogando con ese underground, con esa prehistoria de cada uno de nosotros. Yo creo que existen espacios en los cuales se puede hacer arte, y también creo que hacen falta espacios donde
se pueda hacer arte. Pensando concretamente en la música, creo que hay una cantidad de oferta, sobre todo autogestionada, enorme, que ahí es donde empieza todo en un punto, ¿no? Que, digamos, cada uno de los actores de una propuesta artística que tengan el impulso y el coraje de decir, bueno, vamos a mostrar esto, vamos a hacerlo, vamos a encontrar el espacio, aunque no haya, lo encontramos. Creo que es uno de los atributos más importantes de esta ciudad, ¿no? Como que hay un montón de propuestas, un montón de empuje, hay un montón de, bueno, hagamos con esto algo. Y, por supuesto, gracias a ese empuje, los espacios se encuentran, aparecen, con mejores, peores condiciones. O sea, espacios hay, pero creo que tiene mucho que ver con el esfuerzo que hacen cada uno de los protagonistas. Por otro lado, creo que hacen falta un montón de espacios en cuanto a variedad, en cuanto a, digamos, a diferentes calidades, y te diría que también tengo que hablar lamentablemente de lo que conozco, que es lo que está vinculado a la música popular instrumental, digamos, que tiene como un nicho, digamos, muy acotado, donde te diría que también falta un público. ¿Qué formación tendría un sombrista? Por un lado está una cuestión de un ángulo de la formación académica, que puede venir de diferentes ramas del arte y etcétera, pero que justamente siempre hablamos con Leandro acerca de la característica transdisciplinaria de este arte, ¿no? Que toma elementos de diferentes disciplinas y los conjuga en un nuevo lenguaje. Sí es importante una formación plástica medianamente sólida, es importante una formación de conocimiento del propio cuerpo y es importante una formación de concepción audiovisual. Esto es, ya sea en teatro o en cine o en danza, estamos incorporando el elemento tiempo. Nosotros en Sombras trabajamos con 2 dimensiones, pero no con 2, sino con 3. La tercera dimensión que se incorpora al trabajo y que a veces se olvida, y eso es terrible, es el factor tiempo. Tenemos ancho, alto y tiempo en lugar de la profundidad que tiene el teatro, una de esas, ¿no? Sí, es también, bueno, esto también lo hablamos bastante, el tema de qué es lo transdisciplinario. No en contraposición de lo interdisciplinario, ni mucho menos, sino como otra cosa, ¿no? Como un lenguaje que convoca, que trasciende su propia disciplina, que convoca otras disciplinas artísticas, que tiene un valor de condensación importante, que sí, es muy común de repente trazar referentes con respecto a paralelismo, respecto al grabado, a la animación, al teatro de títeres, diferentes sistemas de signos que se pueden también aplicar dentro del teatro de sombra, obviamente pasando por cierto tamiz que es la técnica, pero ese valor de condensación que tiene el teatro de sombra es lo que a mí justamente me interesó y me convocó a trabajar dentro de esto.
Bianchi, su fundadora, es un referente indiscutible en todo lo que es el desarrollo del títere acá en Argentina. Ella hizo teatro de sombras, ella trabajó mucho con sombras. Tenemos otro referente así, que es Roberto Campo. Fue el primer maestro de sombras de San Martín, creo. Sí, con él fue en la escuela de etiquetero de San Martín, el primero que vi, o sea, que comentó algo acerca del teatro de sombras, que contó un poco de la historia y que él fue de alguna manera el primer contacto. Bueno, Sarita, bueno, es el referente en todo sentido, ¿no? De cómo primeros grupos empiezan a armar sus propias compañías, sus propios grupos y empiezan a elaborar, que en realidad el primeros grupos fue uno solo, que fue la ópera. Quizás haya alguno que otro, pero la verdad que a mí no sería interesante hacer como un trabajo de investigación más riguroso en el sentido de ver qué otros grupos también, pero por lo menos que haya hecho una obra que se sostuvo en el tiempo. Bueno, sí, el primer grupo fue la ópera. De la mano de la ópera es que yo empecé con el teatro de sombras y hoy por hoy siento que a partir de los 10 años de trabajo que tuvo la ópera y la inquietud que fue despertando el desarrollar nuevas maneras de contar diferentes historias, y finalmente, bueno, en el 2007 la organización del primer encuentro de teatro de sombras acá en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, y en el 2009 la organización también del segundo encuentro y primer festival de teatro de sombras en la ciudad de Rosario, que estuvimos participando. Creo que eso le empezó a dar un poco más de difusión. Me siento muy influenciado por el cine de animación también, el tratamiento de la imagen como cosa. A ver, Jan van Meyer, por ejemplo, si se pronuncia así, no sé, un checo surrealista, cineasta, me influenció mucho en su manera de tratar las cosas como, incluso tratar a las personas como cosas. Entonces, con unos primeros planos cerrados así, la poética del objeto y la imagen plana del cine, ¿no? El cine me influencia mucho también en el sentido de los códigos que usamos, ¿no? El tema de la edición de imagen. No es bueno hablar de contraposición, pero sí de diferencias entre el teatro de sombras contemporáneo y el tradicional, que en el teatro de sombras contemporáneos aparece la variable de edición de imágenes, de fundido, de primeros planos, de travelings de cámara, de paneos, etc.
que en el teatro de sombras tradicional se trabajaba más planamente, por una cuestión lógica de las posibilidades de elementos lumínicos que tenían, ¿no? Las proyecciones de sombras nítidas a la distancia eran impensables, y bueno, a partir de mediados del siglo pasado, incluso del principio del siglo pasado, empezaron a aparecer posibilidades lumínicas que permitieron empezar a desarrollar un lenguaje que tenga esos códigos en común con el cine. Edición de imágenes, cambio de planos, de primeros planos a planos generales, etc. A nivel de composición de imagen, ¿no? Sokurov, Tarkovsky y Parajanov para mí son de los referentes a la hora de componer una imagen, y Parajanov sobre todo en el tratamiento del color. Bueno, la animación también, los monstruos como Urban Meyer, que es el que citaba, que a su vez viene de una raíz, que es como es un archimboldo de la animación. Sí, bueno, del cómic muchísimo, de la historieta mejor dicho, no del cómic, de la vieja gráfica, o sea, de la sátira, de la vieja sátira. Hago esto, que realmente soy feliz con esto, no me interesa entrar en ningún circuito, y bueno, y hacen la suya, y por ahí sí, son locos que están viviendo de cualquier otra cosa, y es un fenómeno que obviamente ni se estudia, ni a nadie me parece que se estudia demasiado, pero la gente más también, no es la gente que yo veo ni en Arte Va, ni en las galerías de arte, ni cuando veo un nuevo estreno del nuevo cine argentino, del nuevo joven cine argentino, y cuando voy al teatro a ver una obra de teatro independiente. Yo no lo veo ahí, lo veo en los quiebres o en los puntos donde se fisura ese discurso. Y en esos pequeños intersticios sociales, ahí veo gente que está haciendo cosas interesantes y que las hay. Lo que pasa es que hay que verlas. Uno también tiene que hurgar ahí, uno también tiene que ver qué pasa con eso. Claro, es como que si tiras una alfombra sobre el piso, sí, va a tapar todas las cosas que haya por ahí. Y bueno, la alfombra de los más media, digamos, parece apología a la cosa del kirchnerista, ¿no? Pero sí, es verdad, la alfombra de los medios masivos de comunicación deja un toco de cosas por debajo que si querés descubrirlas tenés que meterte por debajo y
empezar a explorar, a buscar. Y sí, hay joyas. Es una lástima que estemos tan acostumbrados. ¿O será que es así, que funciona y no hay otra manera? No sé, pero como que lo que se ve es la alfombra. Bueno, en Argentina, en cierta manera, es pionera en el cine de animación. Tenemos el referente de Crino Cristiani, que ya en 1917 él estrena El Apóstol, que es un largometraje hecho con recortes animados. Él patenta ese sistema de animar recortes, que esos recortes se conservan. Lamentablemente el film, junto con el otro referente de la animación mundial, que es el primer largometraje de cine de animación sonoro, antes de Blancanieves, el famoso primer largo de Disney, se quemó en un incendio. Digamos, en todas las historias del cine de animación mundiales se hace referencia a estos largos, que fueron los primeros. Todos dicen lo mismo, lástima que no los podemos ver, ¿no? Es una desgracia argentina, el fuego. Pero sí tenemos la seguridad de que existieron, hay muchas referencias documentales, históricas, notas periodísticas. Y hacer cine de animación con la técnica de recortes en esa época era algo realmente revolucionario, ¿no? Yo creo que la vanguardia del cine de animación en Argentina está ahí, en el origen, con Crino Cristiani, en esos años, las décadas del 10 y del 20, del 30. Ahora, después de Crino Cristiani, es como que hay toda una zona muy nebulosa donde se hicieron muy pocas cosas y mucha referencia. Si uno quiere hablar de un quiebre o un resurgimiento, está bueno, se puede hablar en la década del 60 de García Ferrer, con los famosos queribles Anteojitos y Antifaz, Hijitus, los largos que tuvieron tanta difusión masiva, Trapito, Anteojito, que fue un cine de animaciones, como decía, muy querible por todos nosotros, ¿no? Y muy buenos. A la distancia uno vuelve a ver, por ejemplo, Trapito es excelente como largometraje.
cine de animación de autor, se produce en los 90 con un programa de televisión, Calor en su tinta, que logra difundir justamente el cine de animación de autor internacional, ¿no? Es como una fuente de inspiración y de conocimiento, de información de lo que se hacía en ese momento, de lo que se había hecho en toda la historia del cine de animación, desde el punto de vista del cine de animación diferente, el más creativo, en donde se experimentaban con distintas técnicas, se hacían muñecos, recortes, arena, pintura sobre vidrio, pixelation. Como influencias en mi trabajo, influencias nacionales, está, creo, la enseñanza que yo recibí de Rodolfo Sáenz Valiente, que es fue un gran, sobre todo docente de animación, ¿no? Él, en los 80, en el curso que daba en la Escuela de Animación de Avellaneda, difundía mucho todo ese espíritu independiente, fundamentalmente de la National Film Board de Canadá, con McLaren a la cabeza, ¿no? Y las experiencias que hacíamos tenían que ver con esas técnicas alternativas, animación de arena, de recorte, pintura sobre vidrio, pixelation, objetos. Y ahora, eso fue como muy importante como para elegir como medio para lo que yo después iba a hacer en la animación, a la stop motion como técnica. Y recibo, creo que de todo lo que vi, algo que me impresionó mucho desde la primera vez que lo vi, es los cortos de Janez Van Meyer, que es un animador checoslovaco, que no solo por la técnica, sino por el mundo que él muestra. Él tiene en su país influencias del movimiento surrealista. Él formó parte del movimiento surrealista checoslovaco desde el cine, algo muy particular, ¿no? Y bueno, esa forma de contar historias desde lo onírico, desde el sueño, es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Y eso que está a mitad de camino entre lo narrativo y lo abstracto, o lo no narrativo. Por eso Janez Van Meyer es un gran referente como influencia en lo que tengo, en lo que yo hago. Y todos sus alumnos o grandes animadores como los hermanos Quayle, que trabajan mucho en Inglaterra.
es como que el arte underground, aquel arte que se hace por pura necesidad, sin otro objetivo que el hacer por placer, que es tal vez el más verdadero, ¿no? Aunque no se difunda, aunque no se muestre, siempre llega a canalizarse de alguna manera en la sociedad, en toda la cultura, por ahí, después de un tiempo, pero lo que se hace de una manera así muy demasiado independiente, demasiado under, si es verdadero, siempre llega a modificar la cultura de una sociedad, ¿no? No es que queda oculto y desaparece sin que nadie se entere. ¿Qué es el arte? ¿Qué parte de nosotros se modifica en quienes lo consumen y en quienes lo propician? ¿Qué misterio esconde esta relación que deja al descubierto emociones, ilusiones, convicciones? Arte puede ser caminar saltando los charquitos de la vereda, porque sí, porque me gustó no pisarlos, o puede ser la forma de sentarme en el colectivo, puede ser un montón de cosas. Si nos ponemos a hablar de las disciplinas artísticas, sí, bueno, son... ¿qué son las disciplinas artísticas? Son, por ejemplo, no sé... Yo lo tengo muy complicado todo, así que no te puedo ayudar, ¿eh? La pintura, por ejemplo, nació de todo lo que es la gráfica, de las cavernas, nació de una necesidad de sobrevivir, porque era una cuestión ritual y se dice la teoría de que era para cazar a los animales, qué sé yo. Para explicar, era como un director técnico. Si vamos a jugar con 3 en el fondo, Claro, exactamente. este bisonte lo vamos a cazar con 3 en el fondo, vos por la punta, vos siempre por la punta. Exacto. Entonces, después se desprende de ese significado, de ese contenido que tenía y toma otro, ¿no? El arte en sí es una manifestación del espíritu humano, que suene a lugar común, pero es como que el ser humano que se manifiesta artísticamente a través de una obra de arte, sea del género que sea, es como que sin darse cuenta transmite algo muy misterioso que él desconoce en esa obra y se comunica con otra persona, ese espectador que por ahí no sabe quién será, quién es, a través de esa obra y ese sentimiento, esa expresión íntima se comunica de alguna manera. Es como que el arte creo que va formando o permite formar como una red muy misteriosa entre los seres humanos, que en esa red está esa transmisión de sensaciones, de sentimientos, que solamente el arte permite ponerlos en ese estadio de visibilidad, ¿no? Ahora, es algo tan misterioso, pero que de pronto produce mucho placer o mucha felicidad, no solo hacer arte, como también el hecho de ser espectador, ¿no? Parece que es una manera de encarar las cosas, o puedo especular con que puede ser eso. El arte es el buscarle, y
vuelvo acá al animismo y todo esto, ¿no? Me parece que pasa por buscarle contenidos animistas o trascendentales a elementos cotidianos, o a cosas cotidianas, o a hechos nímidos. Esto es, un plato se te cae y se rompe, es una cosa que te pasó. Si vos lo presentas arriba de un escenario y lo iluminás de una manera y lo presentás de una manera, eso empieza a ser otra cosa. Y de algún modo esa otra cosa que está emparentada no con el hecho del plato que se rompe, sino con lo que significaría eso, o las cosas que trae a la luz, como sea, la importancia trascendental de un hecho presentado, ya sea un hecho en teatro, ya sea una imagen en pintura, una secuencia de imágenes en teatro, sombra o cine, la importancia trascendental del hecho presentado o del objeto presentado, esa cosa que va más allá del objeto mismo o del hecho mismo, sino que lo une con otra dimensión, y no sé, auráctica, o sea, es una manera de religiosidad de algún modo, me parece, si tengo que definir al arte. Ese viaje hacia ese lugar de fantasía, hacia esa... Cuando uno dice, quisiera que la música tenga tal característica, o tal energía, o tal profundidad, bueno, ahí transcurre un viaje, un recorrido, que por supuesto es el hecho artístico mismo, ¿no? Y me parece que eso es lo que más me emociona de las músicas que escucho, ¿no? Y es un poco el recorrido que trato de hacer, trato de entender. Te lo pongo en contraste a partir de cosas puramente, que son puro objetivo, puro quiero tal cosa. Entonces uno hace como una construcción de ese lugar de fantasía, y también te pongo en contraste esos lugares donde me quedo en lo que conozco. Me quedo acá, esto es lo que yo conozco, esto es lo que me sale bien, esto es lo que gusta, o lo que fuere, cada uno define como... Me parece que el arte tal vez tenga que ver con ese recorrido, ¿no? Con ese, estoy acá pero quiero ir allá. Hay un tránsito, digamos, que creo que es el viaje donde cuando ese pasaje es artístico, me parece que puede llegar a decirle algo al que escucha, ¿no? Viajé con vos, viste, que es una frase muy común, che, loco, tremendo esto, lo que pasó, y uno, bueno, como espectador, indudablemente, ¿no? Todo el tiempo ocurre eso. No sé, me parece que hay algo de ese tránsito, de ese viaje, que tal vez sea lo que hace que el arte sea conmovedor y que sea una característica, digamos, que une humanos, ¿no? Que une gente, que conmueve.
lado del corto pastelito. Alambres para animación, ir poniéndolo donde uno quiera. Cuadro a cuadro hay que